Acelerando Empresas, episodio 405. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy viernes 3 de enero en este episodio 405, en el que voy a continuar con lo que hice el año pasado. El año pasado, por estas fechas, hice un episodio de dudas sobre qué libros recomendaba para leer en este 2020, de aquellos que nos puedan ayudar a comenzar a emprender o a mejorar nuestras habilidades de alguna manera relacionadas con los negocios. Pero antes, recordarte que estamos planeando comenzar una nueva edición de la aceleradora online que hicimos como piloto el año pasado y fue muy bien. Y bueno, pues si tienes interés en participar, pues escribe a info@acelerandoempresas.com para conocer más detalles al respecto. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues bien, los libros que voy a recomendaros son libros que quizás son menos conocidos que, otros que son más habituales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, yo sé que hay los típicos bestsellers que habitualmente se lee uno cuando está comenzando a emprender y tal. Esos quizás ya la mayoría, de una forma u otra conocéis, al menos, o incluso lo habéis leído o releído, ¿no? Como me pasa a mí también, ¿no? Entonces, claro, pues voy a recomendaros cosas que os puedan aportar valor, que no sean tan habituales, tal como hice en el episodio del año pasado, que fue el episodio 145, y que hice también por estas fechas para recomendaros libros para el año 2019. Este año, 2020, tengo aquí otra lista de libros magníficos. Y eso sí, deciros que tengo 10 en vez de 25, que fue lo que recomendé la vez anterior. He reducido porque, tampoco es cuestión de saturar. Quizás la vez anterior me pasé, así que ahora prefiero decir 10, pero que sean realmente extraordinarios y que no os saturen con tantas recomendaciones. Venga, empezamos. El primero ya he hablado bastante de él y ya sabéis un poco cuál va a ser, porque últimamente estoy un poco pesadito con este tema, que es el libro del esencialismo, ¿de acuerdo? Este es el libro de Greg McKeown y creo que un poco a estas alturas sabéis ya de qué va. En el episodio número 394 en diciembre, hablaré sobre esto, hablaré específicamente sobre el libro, cómo lograr el máximo de resultados con el mínimo esfuerzo. Es algo alucinante porque es un cambio enorme de paradigma, sobre todo a nivel de negocios, pero también a nivel personal. Y incluso también hablé en el 395 sobre dudas, sobre cómo empezar a practicar el esencialismo, cuándo y también algunas técnicas para decir que no, que creo que es algo muy importante y clave, por supuesto, para practicar el esencialismo y para realizar la búsqueda del menos, que es una de las leitmotivs del mundo del esencialismo, ¿no? Bueno, básicamente esto es una recomendación que ya conocíais, aunque quería resaltarla, así que, por supuesto, súper recomendado. Este está en español, podéis leerlo perfectamente en castellano e incluso lo tenéis en audiolibro en Storytel. Y pasamos al segundo de hoy, que también igual os suena, porque lo he mencionado de pasada, pero creo que es muy, muy interesante. El libro es Principios, de Ray Dalio, y este hombre es un millonario, un inversor famosísimo, y no sé si he comentado ya que el libro Principios es tan bueno que Bill Gates hizo una especie de campaña de difusión regalando muchísimos ejemplares a distintos centros y demás, educativos y todo esto, ¿no? El libro está muy bien, es una especie de recetario de principios, como si fueran enumerados, ¿no? Con una breve descripción cada una, en distintos aspectos de la vida, ¿no? Y también un poco de los negocios. Realmente este hombre ha hecho una especie de recopilación de todas las claves que en su vida le han ayudado a tomar decisiones y es muy interesante porque a veces igual son más o menos obvias, pero incluso esas es también que te las recuerden, ¿no? Y otras son menos obvias y desde luego te hacen reflexionar. Yo creo que es algo que un libro que merece la pena tener, incluso en papel. Está muy bien editado, la edición de tapa dura se ve con mucha calidad, el papel es muy fino porque son muchas páginas y lo que hace es más o menos como tener una especie de Biblia, ¿no? Yo la tengo en la mesita de noche, cada día me he ido leyendo algunos principios, lo tenéis ya en castellano también y como digo tiene cuestiones tan potentes
que hay que pararse, hay que leerlas poco a poco, ¿no? Como digo, una especie de Biblia en tu mesita de noche y reflexionar sobre cada cosa que te va diciendo, porque lo más probable es que muchas te impacten de lleno, ¿de acuerdo? Así que bueno, recomendadísimo, por supuesto, y pasamos al 3. Por cierto, no lo he dicho, pero no están ordenados. Es decir, no es que el primero que yo recomiende sea el 1 y el último que recomiende sea el 10. No, ¿vale? No es así. Sino, pues bueno, son 10 libros recomendados sin orden. Pasa que, bueno, los tengo yo aquí apuntados en una lista del 1 al 10, pero realmente, pues cualquiera de ellos es buenísimo. Así que bueno, el tercero es un libro algo distinto que creo que puede ser muy inspirador para muchas personas. Es un libro, cómo no, del gran Tim Harford. Tim Harford, pues ya sabéis que es un economista famosísimo, bestseller total a nivel mundial, en New York Times pues siempre sale, y realmente tiene un libro alucinante que se llama 50 innovaciones que han cambiado el mundo. Y es un libro bastante peculiar porque no es una especie de libro continuo, sino que va por capítulos, va eligiendo distintas historias, ¿no? Por ejemplo, así al azar, lo tengo aquí en la mano, los seguros, la consultoría, el plástico, el código de barras, la escritura cuneiforme. Pues bueno, hay un montón de capítulos sobre distintos inventos, distintas innovaciones que han ido cambiando el mundo en distintos momentos, ¿no? Algunas son más evidentes, otras pues menos, ¿no? Y claro, lo que sí que analiza desde su punto de vista como economista y demás es el impacto que esto ha tenido en el mundo actual, y lo hace de una forma muy amena, muy curiosa, contando anécdotas, contando historias pues que pues no se conocen de forma habitual, y en muy poquitas páginas, porque cada historieta de estas, cada capítulo, como digo, de los 50 que cuentas, tienes pues 2, 3 páginas, 4 máximo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto es algo, como digo, para, en fin, divertirnos un poco, pero sobre todo para inspirarnos, ¿no? Creo que es muy interesante porque tienes, desde luego, mucho más que hablar en el mundo empresarial, en el mundo de negocios. Puedes utilizarlo también como para charlas y todo esto, pero desde luego también te puede inspirar cómo los inventores, los innovadores hicieron cambios tan drásticos, a veces con cuestiones muy normales, ¿no? Muy de andar por casa, ¿no? Y también a veces con sorpresas inesperadas, ¿no? Con descubrimientos, serendipias y cosas que nunca hubieran planificado así. Así que creo que es muy interesante, desde luego a mí me ha encantado y lo recomiendo a todos que queráis conocer un poco cómo se han inventado las cosas que hoy en día nos han cambiado la vida y que son pues habituales de nuestra vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasamos a el cuarto libro de hoy, como digo, sin orden, realmente es el número 4 que voy a comentar hoy, que es un libro relacionado con el primer libro que comentaba, el de esencialismo. Y este libro es verdad que lo tenía hace bastante tiempo, pero no recordaba dónde había leído yo este tipo de cuestiones, porque me sonaba mucho el tema del esencialismo, y es un libro de Jim Camp, ¿vale? Que se llama De entrada, diga no. La verdad que pues está muy bien, ¿vale? Porque a pesar de que el título es un poquito brusco, ¿no? Y tampoco es que exactamente esté intentando que todo el tiempo estés diciendo que no, ni mucho menos. Es un libro muy bueno sobre negociación. Negociación de cualquier tipo. Puede ser, por ejemplo, pues una contratación, o puede ser, por ejemplo, pues buscar personal, o puede ser, por ejemplo, buscar una inversión. En fin, pues cualquier momento en el que tengamos que dar o recibir, ¿no? Para llegar a un acuerdo. Y en este caso, pues este hombre, Jim Camp, pues desafía un poco lo que es el win-win, estrategia, pues ya sabéis, de negociación histórica, y dice que pues hay que hacer otra serie de cosas que ya pues sabéis un poco por el título por dónde va, para establecer una estrategia en los tiempos que corren, ¿no? Creo que es muy interesante, la verdad que lo tenía pues como olvidado, y rebuscando un poco en la biblioteca lo encontré, mi biblioteca personal, que tengo muchos libros, como sabéis, y entonces pues bueno, lo he encontrado. He releído un poco, una parte, y me gusta mucho, así que lo recomiendo aquí, creo que es muy interesante. Y bueno, pasamos un poco de tema tan negativo y ahora vamos a algo que es, creo que mucho más alegre, mucho más feliz, porque creo que también hay que comentar libros que van en tema positivo, ¿no? Y en particular hay un tema que para mí me encanta, que es la productividad, la felicidad en el trabajo, que están muy relacionadas, y aquí pues no lo había recomendado el año pasado, así que lo voy a recomendar ahora para que no se olvide, y que creo que es ya un bestseller, porque ya creo que tiene 2 ediciones publicadas el libro, de mi amigo David Tomás, y el libro se llama La empresa más feliz
del mundo. Es una maravilla porque es un libro que me encanta cómo está escrito, es una fábula, en el sentido de que pues, es una historia que transcurre en una librería y los cambios que el nuevo dueño pues, hace para, digamos que motivar más a sus empleados y cambiar un poco el negocio que la verdad no iba bien cuando pues lo hereda. Entonces creo que esto es una historia muy interesante, muy bien hilada, es muy amena, te engancha bastante, pero sobre todo las claves que te da son muy certeras y creo que se pueden poner en práctica por muchas personas que tengáis pues negocios, que tengáis personas a vuestro cargo para motivar equipos. Esto es muy interesante. Y siguiendo con David Tomás, voy a también hablar sobre su nuevo libro, su libro Diario de un Millennial, que sería el 6º libro de hoy recomendado, y pues es también una fábula, pero una fábula pues de un corte muy distinto, porque realmente David aquí lo que ha hecho es una especie de diario, porque de hecho se llama Diario de un Millennial, en el que hay una persona que es millennial, y que cuenta desde su perspectiva, es decir, en primera persona, está escrito en primera persona el libro, cómo le va en el trabajo que consigue en un diario, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es muy interesante las circunstancias del libro, como lo que va pasando al personaje y cómo, pues bueno, va sobrellevando un poco el tema, las lecciones que va aprendiendo, porque él incluso va publicando en Medium, es muy interesante cómo está escrito, como digo, y desde luego también hay mucho que se puede aprender ahí, para que veamos el otro lado de la moneda, es decir, las personas que pueden estar trabajando para nosotros en nuestras empresas o son socios nuestros o lo que sea, cómo ven ciertas cosas que normalmente pasan en los negocios y que pues luego pueden minar mucho la moral. Así que también hay un recetario muy bueno de cosas que podemos poner en práctica muy fácilmente, sin coste, y que pueden ayudar mucho a que las personas se sientan más motivadas, más implicadas, por tanto, muy interesante también. Y el siguiente libro que voy a recomendaros, el número 7 de hoy, es otra fábula. Es otra fábula que se llama La Caja y que está firmado por The Abinger Institute. Es un libro, pues bueno, que está escrito conjuntamente por varias personas, por eso lo han puesto así, The Abinger Institute, en vez de la firma de una persona nada más. Y es un bestseller internacional, es decir, han vendido pues más de 2 millones de ejemplares en todo el mundo y está traducido a español. Y bueno, el subtítulo es Una entretenida historia sobre cómo multiplicar la auténtica colaboración. Así que bueno, también un poco en la línea de los libros anteriores, de las fábulas anteriores que comentaba, por si os interesan este tipo de cuestiones. Desde luego creo que es también muy digno de leer, muchas recetas muy interesantes también sobre el tema de la colaboración, porque hay una persona que es el personaje que estaba muy confundido del concepto que él creía que había sobre él en la empresa y en cambio pues bueno, cuando le coge pues un poco la persona mentora, ¿no? Que pues le da un poco la vuelta a la tortilla y le dice, oye, pues igual no va todo tan bien como tú pensabas, ¿no? En la empresa e incluso en lo personal, ¿no? Empieza a darle claves y tal y realmente ahí puede hacer un cambio importante en su vida que bueno, tampoco quiero desvelaros mucho más porque es un libro que está bien descubrirlo vosotros mismos. Así que nada, os lo recomiendo, La Caja, muy interesante. Y pasamos al 8º libro de hoy, que es ni más ni menos que Dar y Recibir. Así se titula este libro de Adam Grant y el subtítulo es ¿Por qué ayudar a los demás conduce al éxito? Es un bestseller internacional, también recomendado por Financial Times, The New York Times, o sea, una maravilla. Y desde luego, pues bueno, me ha encantado. Es un libro alucinante y que tiene pues muchas de las claves que habitualmente digo en el podcast, ¿no? El tema de que las personas que tienen éxito muchas veces pues tienen motivación, capacidad y oportunidad, pero también necesitan un cuarto ingrediente, un ingrediente que a menudo pues pasa desapercibido y es en gran parte cómo interactuamos con los demás, cómo ayudamos al resto o recibimos. Hay receptores y donantes. Esto lo cuenta bastante bien Adam Grant en el libro y pues es algo pues muy curioso cómo desgrana muchas historias sobre receptores y sobre donantes para que pues te des cuenta un poco de en qué lugar quieres estar de la historia, sobre todo porque realmente importa bastante a largo plazo cómo te va a ir en la vida. La verdad es que me ha encantado, hay mucho ahí de valor, lo tenéis en español y, como digo, merece mucho la pena a nivel de cambio de conciencia, incluso de cambio de vida y sobre todo de replantearte un poco las cosas como las estás haciendo en el mundo de los negocios en particular, pero también en el mundo de la vida en general.
Y bueno, pues paso al noveno libro que voy a recomendaros hoy. Y es un libro español, escrito por un español, en particular por Marcos de Quinto, que no sé si conocéis, pero bueno, es el ex vicepresidente ejecutivo y director mundial de marketing de Coca-Cola Company. ¿De acuerdo? Este hombre, este señor, ha escrito un libro que se llama Notas desde la trinchera, publicado por Deusto, y desde luego pues es una maravilla, es una visión fresca y sincera de un alto ejecutivo sobre la vida y la empresa, según lo que dice aquí en el subtítulo, pero desde luego es de verdad que un libro muy interesante, sobre todo porque hay un montón de anécdotas internas que pues yo creo que habrá tenido que negociar para poder contar sobre la trayectoria y su vida pues en Coca-Cola, ¿no? Esto es algo que desde luego él no se guarda, por lo menos parece que no se guarda mucho, porque cuenta cosas muy políticamente incorrectas, incluso mencionando nombres, ¿no? de expresidentes y tal. El caso es que, bueno, como digo, tiene mucho valor, no solamente por el tema de las historietas, que están muy curiosas, sino que hay realmente ciertas claves que yo creo que son bastante potentes, ¿no? Que pueden aplicarse a muchos casos, otros no, porque evidentemente Coca-Cola es una multinacional, es muy grande, como ya todos sabéis, y desde luego, pues bueno, no es aplicable a una startup que está empezando del todo, ¿no? Pero sí que hay cosas ahí que pueden aplicarse, sobre todo, por ejemplo, a nivel de marketing, que es de lo que él habla en mucha parte del libro, y no sobre el marketing a nivel de, bueno, que haces en internet, de marketing y demás, ¿no? Sino sobre el concepto, ¿no? Sobre cómo las marcas evolucionan, se posicionan en la mente de las personas, en fin, el tema de la estrategia empresarial, todo esto está bastante bien desarrollado, así que yo recomiendo mucho leerlo. Sé que este hombre está ahora en política y tal, y esto pues bueno, en fin, ha desvirtuado un poco yo creo que el tema del libro, porque realmente pues hay muchas personas que no se identifican con el partido tal o partido cual, pero desde luego sí que creo que lo que es la obra, que desde luego ahí no dice nada de política, solamente a nivel de negocio, a nivel de lo que ha vivido en sus años como directivo en Coca-Cola, como digo, pues es totalmente aséptico en cuanto a conceptos políticos y demás. Así que yo os lo recomiendo mucho y creo que es algo que podéis aprovechar bastante de lo que ahí viene, ¿vale? Merece mucho la pena. Y bueno, como último libro de la lista, como libro 10º de este listado de libros recomendados para 2020, no tan normales, no tan habituales, quería meter también algo en la lista que estuviera pues muy fresco, prácticamente salido un poco del horno, y hay un libro que todavía no se ha traducido a español, pero seguro que lo traducirán porque es un libro extraordinario, y es curioso porque este libro está relacionado con otro que mencioné en la lista del año pasado. Es decir, mencioné el año pasado un libro de Malcolm Gladwell, que sí está pues traducido a español, que se llama Fuera de serie, porque unas personas tienen éxito y otras no. ¿De acuerdo? Es un libro muy popular de un autor muy conocido y muy respetado que es Malcolm Gladwell. Tienen bastantes libros publicados y bueno, es un bestseller también, ¿no? Entonces, bueno, este hombre, el libro que voy a recomendaros ahora, se llama David Epstein, ¿de acuerdo? Y su libro se llama Range, que es un libro pues muy curioso porque el libro va en contra prácticamente de lo que dice el que recomendé el año anterior. Es decir, el subtítulo de este libro, en español más o menos traducido, sería algo así como cómo los generalistas triunfan en un mundo especializado. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice el libro Range de David Epstein y también es un bestseller de New York Times y tal, aunque como no está traducido a español, pues no lo podéis encontrar en español. Pero lo curioso es que, como digo, va más o menos en contra de lo que dice Malcolm Gladwell en su libro Fuera de serie, que recomendé, como digo, en el episodio 145. Entonces, claro, lo curioso es que Malcolm Gladwell le ha escrito un testimonio a este hombre, a David Epstein, en su propio libro, en Range, ¿de acuerdo? Y lo pone David Epstein en portada. Entonces, en el comentario, en el testimonio, pone, bueno, voy a intentar traducirlo, algo así como: me hace disfrutar de la experiencia enorme de que me digan que todo lo que yo pensaba sobre algo es erróneo. Me encanta este libro, me encanta Range. Entonces, bueno, alucinante que el propio Malcolm Gladwell le dé ese testimonio para que este hombre, para que Epstein lo ponga en la portada de su libro. Es algo impresionante, demuestra una valentía por parte de Malcolm Gladwell alucinante y bueno, desde luego pues te deja un poco como a cuadras, ¿no? Porque claro, es que el libro de Gladwell tuvo muchísimo éxito y ahora viene David Epstein y escribe un libro pues todavía más bien documentado en pruebas, en evidencias, y dice pues básicamente lo contrario, es decir,
Dice que esto de la regla de las 10.000 horas para ser maestro en algo no es ni mucho menos fundamental para ser un fuera de serie. Así que, ¿en qué quedamos? Pues bueno, leerlo y así salís de dudas. Se los recomiendo muchísimo y con esto pues cerramos ya la lista de recomendaciones para este año 2020 y si se publicara el libro Range en español, yo me entero, pues lo diré también en el podcast. Y nada más, que tengáis una feliz lectura este 2020. Ya sabéis que podéis escuchar, aparte de leer, también pues podéis escuchar este podcast cada día en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker y también recibir las notas del programa por email registrándose en acelerandoempresas.com/suscríbete gratuitamente. Muchas gracias por vuestros comentarios, reseñas, valoraciones en iTunes y en iVoox y cada vez que compartís un episodio en vuestras redes sociales. Si os ha gustado este especialmente de los libros, por favor compartidlo para que llegue al máximo número de personas posible. Y nada más, que tengáis un magnífico fin de semana, recarguéis las pilas y volvemos el lunes que viene con toda la energía para emprender juntos. ¡Ánimo, emprendedores!